Venezuela, ya la parada del libro de Buenas noches, les saluda Lorena, asesora consultoría internacional pública privada CIA. Agradezco su participación de cada uno de ustedes al curso de fisioterapia acuática para patología en extremidades y natación terapéutica, que estará a cargo del ponente Cristian Cárdenas Moreno. Para el buen desarrollo de la ponencia les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente solicite su participación. Para los asistentes que deseen solicitar la clase grabada, materiales de estudio certificado, les dejo el número en el chat. Cualquier duda o consulta le responderá el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor Cristian Cárdenas. Le doy el paso a su ponencia. Muy buenas noches, Lorena. Muchas gracias por la invitación en la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional CIPAF. Un placer, me presento. Mi nombre es Cristian Cárdenas, soy suboficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología e imágenes diagnósticas. Cuento con un diplomado en medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia universitaria. Bien, interrogo si el audio es bueno, ¿me podrías confirmar, por favor? Sí, doctor, se le escucha bien. Ya puede iniciar Dale, con su presentación. dale, muchas gracias. Bien, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre fisioterapia acuática y natación terapéutica. ¿Listo? Para hablar de fisioterapia acuática es necesario tener en cuenta entonces que el campo de la fisioterapia va encaminado a la rehabilitación, ya sea física e inclusive ya se va a centrar también a grandes rasgos en diferentes acciones, diferentes sesiones, las cuales se van a enmarcar dentro del desarrollo del aparato respiratorio, ¿verdad? Entre ellos, pues en procesos de respiración.
¿vale? Para de esta manera poder llevar a cabo el fortalecimiento del mismo. Decimos en este orden de ideas, entonces, que la hidroterapia, ¿ya?, la cual se relaciona con la fisioterapia acuática, ¿ya?, teniendo en cuenta que son aquellos ejercicios, ¿ya?, que son aquellas formas, acciones que se van a aplicar dentro del campo acuático con el objetivo de realizar procesos de rehabilitación. Hidroterapia entonces se deriva del griego, el cual significa agua y curación. Es aquella aplicación a través de la cual, a través de el agua, bien sea de forma interna o de forma externa, para el tratamiento de la disfunción tanto física e inclusive psicológica. Para ello, pues, es necesario tener en cuenta las propiedades físicas del agua. Decimos entonces que el agua, en este orden de ideas, posee una serie de propiedades importantes, tanto física, son propiedades singulares, particulares, que van a hacer que se ajuste de manera perfecta diversas aplicaciones dentro del campo de la rehabilitación. A través de ello, entonces, vamos a tener en cuenta algunas características relevantes, como lo son el calor específico y el valor de la conductividad. Dentro de la transmisión, entonces, vamos a partir que hay dos factores importantes dentro de ella, como lo son la convección y la conducción. En ellos se van a utilizar una serie de agentes, ya sean de manera superficiales, por mecanismos de enfriamiento o de calefacción. Entonces, en ese orden de ideas, decimos que dentro del uso del agua juega un papel vital elementos en cuanto al calor y en cuanto al frío. El calor específico del agua es de aproximadamente 4 veces en comparación al aire, y su conductividad térmica radica en 25 veces más que el aire. En ese orden de ideas decimos entonces que el agua retiene 4 veces más energía térmica que una masa equivalente de aire a la misma temperatura, transfiriendo esta energía 25 veces más rápido que el aire a la misma temperatura. Entonces, eso nos permite llegar a la siguiente conclusión, del siguiente análisis. Cuando vamos a hablar de procesos, con el uso de calor, ya, con el uso de frío, va a ser mucho más efectiva, rápida y eficaz aquellos procesos de rehabilitación y acciones que se realicen dentro del agua en comparación con aquellos que se realizan a temperatura ambiente o en tierra. Por otro lado, entonces tenemos una serie de características, como lo es la flotabilidad, entendida como aquella fuerza que experimenta como un empuje hacia arriba sobre el cuerpo en sentido opuesto a la fuerza de gravedad. Entonces, la flotabilidad es una condición de los cuerpos, ¿ya?, cuando se encuentran en estado de reposo e inclusive en movimiento. A través de ella, pues es importante tener en cuenta el principio de Arquímedes, cual nos dice que todo cuerpo en reposo, sumergido, ya sea de manera total o parcial dentro del agua, va a experimentar en ese orden de ideas un empuje hacia arriba, es decir, lo que conocemos comúnmente como flotabilidad. Al igual al peso del volumen del líquido que desaloja. ¿Listo?
Decimos entonces que Arquímedes llegó al siguiente análisis, ¿ya? Y es que los movimientos ascendentes van a ser sumamente más fáciles en comparación con los movimientos descendentes, que a su vez lo que van a hacer es ofrecer una resistencia por la presencia del líquido. Bien, dentro de la cantidad de líquido, entonces decimos que esta va a desplazarse dependiendo de la densidad del cuerpo sumergido en relación con la densidad del líquido. Bien, entonces para hablar de fisioterapia en el agua, de fisioterapia acuática o conocida también como hidroterapia, hay que partir del conocimiento de la física inicialmente y de la densidad del líquido. Un ejemplo inicial es decir que la densidad del cuerpo sumergido va a ser menor que la densidad del líquido, lo cual va a desplazar un volumen de líquido menor, ya ocasionando pues la flotabilidad dentro de dicho cuerpo. Por lo contrario, entonces, si la densidad del cuerpo sumergido es mayor que la densidad del líquido, esta va a desplazar el mayor volumen y se va a hundir, ¿vale? Entonces, es necesario tener en cuenta el área, las condiciones y el lugar donde se realizan ejercicios de fisioterapia acuática, contando pues con características precisas, con condiciones sanitarias óptimas y con elementos ya sean de protección personal e inclusive ¿ya? Elementos que puedan ayudar a dar agarre y fortalecimiento al paciente dentro de el estanque o la piscina donde se realizan dichos ejercicios. Aquí podemos observar entonces tres imágenes parciales. Vemos una persona en el agua con la cabeza fuera del mismo. Esta persona también nos lleva entonces a la relación de tener un chaleco lleno de aire en el agua con la cabeza y los hombros fuera del mismo. Y tenemos otra persona en el agua con una concentración alta de sales disueltas en la cabeza y los hombros fuera del agua, ¿vale? Entonces esto nos va a llevar a la conclusión de que el volumen del cuerpo, ¿ya? Va a ser importante dentro de las características de flotabilidad, obteniendo mejor respuesta, ya cuando dicho cuerpo tiene una concentración alta en sales disueltas. Aquí podemos observar entonces diferentes ejercicios, ya sean de resistencia, entendida como aquel contexto clínico donde la velocidad relativa del movimiento va a aumentar, haciendo que el paciente se mueva con mayor facilidad dentro del agua o aumentando la velocidad a la cual el agua se mueve con relación hacia el paciente. La viscosidad del agua va a proporcionar una resistencia al movimiento de un cuerpo en el agua. Entonces, dichos movimientos corporales, por su parte, cuando son rápidos, van a aumentar la resistencia, pero también va a aumentar el desplazamiento, dependiendo la técnica de natación o de movilidad que se vaya a realizar para desplazar dicho líquido. Por otro lado, entonces los movimientos corporales lentos ya van a producir una resistencia moderada. ¿Ya? Esto nos permite llegar al análisis que no es tanto la agilidad, sino la técnica utilizada dentro de cada uno de estos movimientos para poder generar un muy buen desplazamiento, obteniendo una resistencia moderada. Bien, a mayor velocidad en el agua, entonces mayor va a ser la resistencia
Las palas y las aletas van a aumentar la superficie frontal y van a aumentar también la resistencia, ¿vale? Las extremidades, por su parte, hay que estirarlas de tal manera que pueden ayudar a disminuir la superficie frontal y disminuir la resistencia, ¿vale? Por eso muchas veces en aquellos movimientos que se hacen únicamente con extremidades inferiores, pues pueden tener un mayor desplazamiento, puesto que en ese orden de ideas se va a disminuir la superficie frontal y con ello, totalmente proporcional, se va a disminuir la resistencia. Hacer ejercicios de fisioterapia dentro del agua tiene grandes beneficios, puesto que cuenta con la ventaja de la flotación del cuerpo, lo cual va a restar peso. La compresión de las articulaciones van a soportar la carga de los músculos y la inmersión de la mayor parte del cuerpo nos va a ayudar a que también se reduzca el estrés, ya de la monotonía o de largas recuperaciones debido a algún tipo de accidente que pueda comprometer la movilidad del paciente. Aquí podemos observar un paciente ejercitándose dentro del agua, utilizando algunos dispositivos para las manos con el objetivo de aumentar la superficie frontal y aumentar así la resistencia del agua. Por otro lado, y no menos importante, entonces tenemos la presión hidrostática. Dentro de ella, decimos que esta presión que va a ejercer un líquido sobre un cuerpo sumergido en dicho líquido, según la ley de Pascal, un líquido ejerce la misma presión en todas las superficies de un cuerpo que se encuentra en reposo y a una profundidad determinada. Esta presión va a aumentar en proporción a la profundidad del líquido, ¿listo? Por eso los buzos, ya, cuando realizan inmersiones y apneas a grandes profundidades, va a aumentar la presión y inicialmente lo que más se va a ver afectado, ¿ya? Va a ser el equilibrio del cuerpo con el centro de equilibrio del mismo que va a ser el oído. Bien, por favor, aquellas personas que ingresaron, les agradecería si apagamos el audio. Muchas gracias. Bien. Por otro lado, entonces vamos a traer a colación un ejemplo, ¿ya? Donde el agua va a ejercer 0,73 milímetros de mercurio de presión por centímetro de profundidad. Al sumergirse, va a haber mayor presión en las zonas distales, es decir, en las zonas más apartadas al centro del cuerpo, menos en la craneal. Cuando se sumergen por su parte los pies a 122 centímetros de profundidad, dicha profundidad sumergida en el agua va a ser de 88,9 milímetros de mercurio, siendo un poco mayor que la presión diastólica normal. La finalidad es poder apreciar que la presión que se va a ejercer en el agua va a ser igual que la presión en los vendajes que se usan para las lesiones. Entonces, en ese orden de ideas, el hecho de sumergirnos en el agua, pues va a generar presión en todo el cuerpo, ya que es como si tuviéramos vendajes puestos de tiempo completo y permanente. Por tanto, para las inmersiones en agua nos pueden ayudar a mejorar la circulación o inclusive aliviar el edema periférico, ¿ya? Dependiendo las comorbilidades o afecciones con las cuales vaya a ingresar el paciente, provocando pues mejorías dentro de esta insuficiencia venosa o linfática. Una serie de efectos fisiológicos dentro de la hidroterapia. Entonces tenemos los efectos fisiológicos del agua, entendidos como el resultado de sus propiedades físicas. Sus efectos fisiológicos de agentes superficiales van a incluir una serie de cambios hemodinámicos, neuromusculares y metabólicos.
trayendo consigo pues una modificación de la capacidad de extensión en las partes blandas. Dentro de los efectos, consecuencias o resultados, decimos que aquellos efectos fisiológicos del agua van a ser diferentes de los agentes térmicos superficiales descritos en la siguiente sección. Entonces, estos efectos consisten en limpieza, cambio osteomuscular, cardiovascular, respiratorio, renal y psicológico. Eso entonces nos pueden ayudar en enfermedades no solamente a modo de rehabilitación física, sino también a modo de comorbilidades, ¿ya? O ayudando pues diversas enfermedades dentro de eh, los riñones, ya, o el sistema renal, a tener mayor empatía, tener una sensación mucho más plácida por situaciones de estrés, ayudando a mejorar la salud mental del mismo, fortaleciendo el aparato respiratorio y cardiovascular. ¿Qué efectos fisiológicos entonces podemos tener en cuenta? Efectos limpiadores como presión para retirar restos tisulares, agentes tensoactivos y antimicrobianos, los cuales por su parte pueden estar disueltos para ayudar en procesos de limpieza, efectos osteomusculares, entendidos como aquellos donde se va a beneficiar de una reducción positiva de la carga, fortalecimiento de músculos, efectos sobre la pérdida de densidad ósea y menor pérdida de grasas que con otras formas de ejercicio. Por otro lado, tenemos entonces efectos cardiovasculares. Allí se va a aumentar la circulación venosa, vamos a aumentar el volumen cardíaco, se va a aumentar el gasto cardíaco también y va a haber una reducción significativa de la frecuencia cardíaca, donde la presión arterial sistólica y el consumo de oxígeno va a ser en respuesta positiva al ejercicio. ¿Listo? Entonces, esto nos va a ayudar a generar efectos positivos a nivel del sistema circulatorio. Bien. Dentro de los efectos respiratorios, entonces hay una disminución de la capacidad vital, va a haber un aumento del trabajo respiratorio y con ello pues un fortalecimiento del sistema respiratorio. Vamos a denotar una reducción del asma inducida por el ejercicio. Vamos a contar con una serie de efectos renales, diuresis, aumento de la excreción de sodio y también de potasio. Efectos psicológicos como estado de placidez, de relajación o vigorizante, dependiendo de la temperatura con que cuente el agua. Dentro de los efectos limpiadores del agua, entonces, es importante tener en cuenta que dentro de las contraindicaciones no es apto para heridas abiertas. Hay que dejar que cicatricen primero. Nos va a ayudar a tener efectos hidratantes. Nos va a ayudar en la fricción del agua para ablandar y retirar algunas bridas de la piel. Obviamente, pues cuando ya estén procesos de cicatrización avanzada, ya, y que prácticamente haya habido una regeneración celular total. Los surfactantes van a reducir la cantidad, ya pues sea como el jabón o detergentes, reduciendo de esta manera tensión de detritos de tejido. Se pueden añadir productos al agua también para aumentar efectos limpiadores. Y va a ser elemental para retirar bridas como tierra y material que a veces se puede adherir dentro de la cicatrización externa. Dentro de los efectos musculares, entonces tenemos la flotabilidad del agua, descarga de estructuras anatómicas, va a permitir a los pacientes retirar ejercicios menos traumáticos y con menos dolor, ya que el peso va a ser mucho menor y la presión del agua nos va a ayudar a mantener mayor seguridad en cada uno de los movimientos. Por ejemplo, una fractura de fémur, una lesión de ligamentos de rodilla,
artritis y artrosis. La inmersión dentro del agua entonces reduce en un 75% la carga que soportan las extremidades inferiores. En ese orden de ideas podemos decir entonces que aquellos pacientes pueden caminar sin ayuda, sin necesidad de muletas, ya siendo un buen inicio para ganar estabilidad y fuerza, así como fortalecer la confianza del mismo. La resistencia va a depender entonces de la velocidad que va a proporcionar el agua. Se puede utilizar también para ganar fuerza, inclusive para mantenerla. Es muy útil para personas con obesidad. Se utilizan en diversos ejercicios en agua para restablecer las formas físicas, ya que estos pacientes suelen tener muchas dificultades con otras formas de ejercicios. Por ende, pues es necesario saber que también tiene una serie de efectos cardiovasculares, es decir, a nivel circulatorio. Este nos va a ayudar a mejorar el retorno venoso por presión hidrostática, es decir, el ejercicio dentro del agua es considerado en muchas ocasiones como menos eficaz para el acondicionamiento cardíaco en comparación a realizarlo con el suelo. En ese orden de ideas, entonces va a jugar un papel importante la presión hidrostática, el desplazamiento de la sangre venosa en dirección proximal, es decir, en dirección hacia el centro del cuerpo. Va a aumentar el volumen cardíaco y se va a contrastar con el descenso de la frecuencia cardíaca, aumentando el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Para entender el proceso circulatorio, entonces, vamos a partir de que el corazón se va a dividir en 4 cámaras o cavidades cardíacas. Dentro de ella hay 2 superiores, atrios o aurículas, y 2 inferiores o ventrículos. Entonces, uno derecho y uno izquierdo de cada uno. Las aurículas se van a encargar de recibir la sangre de las venas, mientras que los ventrículos van a direccionarla, ¿ya?, para la salida de las arterias. Otro tipo de efecto que puede traer consigo aquellos procesos de rehabilitación dentro del agua son efectos respiratorios. Entonces, en este orden de ideas, decimos que nos va a ayudar a mejorar la eficiencia y la fuerza del sistema respiratorio. Este tipo de pacientes deben ser monitoreados con aquellas comorbilidades como insuficiencias respiratorias o cardíacas para llevar un control adecuado del gasto cardíaco. El ejercicio dentro del agua también es recomendable para pacientes con asma inducidos por el ejercicio, ya que numerosos estudios han demostrado que es mucho menos probable que se desencadene asma durante el ejercicio en el agua que en seco. Entonces va a ser más óptimo comenzar a realizar ejercicios dentro del agua si se sufre de asma, ya sea temporal o crónico. Decimos entonces que la presión hidrostática juega un papel elemental con la compresión sobre la pared torácica, aumentando la circulación en la cavidad torácica y elevando la humedad del aire, lo cual va a hacer que el asma inducida por el ejercicio pues tienda a disminuir. El trabajo respiratorio va a comenzar a bajar, ya, con la compresión sobre la pared torácica, lo cual pues va a llevar a una capacidad vital inferior y a su vez con un trabajo respiratorio mucho más controlado. El ejercicio dentro del agua también es recomendable para pacientes con asma inducida por el ejercicio, ya que es importante, ya, dentro de disminuir el asma inducida, ya, por el mismo vaivén de ejercicios y acciones naturales. Por otro lado, tenemos entonces efectos renales. Dentro de ellos, cabe mencionar que la inmersión de una persona en el agua hasta el cuello va a aumentar la producción de orina
y la excreción de sodio, así como el potasio por orina. Allí pues vamos a encontrar importancia dentro de la hormona antidiurética, también conocida como ADH, producida en la región del hipotálamo, cuya función siempre va a ser aumentar la reabsorción del agua desde el riñón, disminuyendo la presencia de agua en la sangre, y la aldosterona, ¿ya? Que es una hormona suprarrenal, que por su parte va a provocar la retención de sodio y va a favorecer dentro de la eliminación del potasio en el riñón. Este tipo de consecuencias o efectos sobre las zonas renales pueden ser muy ventajosos en el tratamiento de pacientes. Por favor, aquellas personas que tienen el audio encendido, les agradezco si por favor lo apagan. Estos efectos sobre las zonas renales son ventajosos dentro del tratamiento de pacientes con hipervolemia, hipertensión o edema periférico. La presión hidrostática entonces nos va a ayudar a que el volumen de la sangre central aumente y el flujo sanguíneo renal pues tienda a aumentar, ¿vale? Allí pues el potasio va a comenzar a aumentar, va a disminuir el edema debido a la presión y el ADH o la aldosterona va a comenzar también a aumentar de forma importante. Bien. Por otro lado, tenemos entonces los efectos psicológicos. Este depende de la temperatura del agua. Entonces decimos que cuando está a clima o ambiente, o inclusive cálida, pues puede ayudar a la estimulación neutral, debido a que el agua caliente se usa para un contorno suave, semejante a la relajación de pacientes agitados o excesivamente estimulados. Este tipo de efectos vigorizantes del agua fría ya se va a poder utilizar con el objetivo de facilitar entonces la participación de una manera mucho más activa del ejercicio en pacientes menos activos que otros. Tenemos entonces la relación grado centígrado, temperatura, tipo de agua y efecto. Entonces, un agua fría entre 1 a 20 grados centígrados se va a considerar que va a tener efectos estimulantes o tónicos. Por otro lado, temperaturas entre 21 grados centígrados y 36 grados centígrados, que vendría siendo una temperatura neutral, ya como la que tiene el cuerpo humano, va a tener efectos sedantes, considerándose entonces un agua fresca, tibia o neutra. Temperaturas entre 37 y más grados centígrados se va a considerar como caliente, teniendo efectos relajantes y analgésicos. Dentro de los efectos terapéuticos, entonces cabe mencionar efectos analgésicos, relajación muscular, flexibilidad en partes blandas. La inmersión total nos va a ayudar entonces a tener presente, ¿ya? Que este cuenta pues con un 95% de las piernas, un 80% del tercio medio del muslo, 66% de los trocánteres, 50% del ombligo, 33% del tórax, 20% de las axilas y la sumersión del cuello hasta un 7%. Hay maneras ya de poder realizar entonces fisioterapia dentro del agua o hidroterapia, y es tanto en estanques o en piscinas de dimensiones proporcionales donde se pueda llevar a cabo bipedestación, ejercicios de caminatas y fortalecimiento muscular, entre otros, así como algunos más pequeños conocidos como el tanque de Hooper. Entonces tiene forma de mariposa o trébol, es de acero inoxidable y en promedio pueden acumularse
1.500 litros de agua. Este tanque se va a ver indicado en pacientes que no pueden valerse por sí mismos. Ejemplo, todo lo que son hemiplegias, cuadriplegias, lesiones medulares, pacientes reumáticos o postrados. El tiempo del tratamiento siempre va a ser entre 15 a 20 minutos. Las indicaciones con las cuales se va a utilizar el tanque de Hubbard siempre va a ser mejorar la fuerza muscular, mejorar el movimiento articular, la flexibilidad de tejidos blandos y regularizar el tono muscular. Contraindicaciones: heridas abiertas o micosis, procesos infecciosos, incontinencia de esfínteres, enfermedades cardiovasculares sobre en hipertensión, fístulas, que son eh, pequeñas cavidades por donde se van a segregar secreciones, entre otros. Bien. En resumen, entonces las propiedades físicas del agua van a ser elementales dentro de un calor específico y una conductividad física. Vamos a tener entonces presente que hay dos tanques para aquellas enfermedades o condiciones donde la movilidad va a ser totalmente reducida, como lo es el tanque de Hubbard y el tanque de Whirlpool. Dentro de los efectos fisiológicos del agua, entonces cabe resaltar todo lo que son efectos limpiadores, osteomusculares, cardiovasculares, respiratorios, renales, psicológicos, clasificación del agua de acuerdo a la temperatura y efectos terapéuticos e inmersión total. Bien. Dentro de los ejercicios que se pueden realizar en el agua para la activación de los sistemas sensoriales exteroreceptores, vamos a contar con el corpúsculo de Meissner o tacto intenso, el corpúsculo de Cruz o frío, los discos de Merkel o tacto fino, el corpúsculo de Pacini-Batter o presión, corpúsculo de Ruffini o calor y terminaciones nerviosas libres, donde el dolor pues va a jugar un papel intenso. Hay una serie de características de mecanorreceptores articulares dependiendo el nivel de sensibilidad. Dentro de los corpúsculos de Ruffini, entonces se va a obtener mayor desempeño en estiramiento, posición, dirección y movimiento. El corpúsculo de Batter-Pacini, sensibilidad en la presión y en el movimiento. Las terminaciones nerviosas libres van a tener sensibilidad química, isquémica y de nocicepción. Bien. Decimos entonces que el control de calor se va a realizar mediante ejercicios, control del edema a través de la presión hidrostática y el cuidado de las heridas nos va a ayudar a acelerar la curación de las mismas con pacientes que pueden contar con diabetes mellitus, removiendo tejidos, ¿ya?, dentro de su proceso de cicatrización. Bien, a nivel de receptores propioceptivos tenemos entonces la clasificación en 4 tipos, dentro de ellos entonces en mejora de la relación de la dinámica y la postura, se va a ver una mejor actitud postural en la marcha. En relación a la aceleración y desaceleración, va a haber mayor contacto del talón y el despegue de la punta del pie, esto en aquellos traumas en miembros inferiores, relación con rangos articulares a nivel de cadera, rodilla y tobillo, ya que pueden ser entonces ocasionados por diversas enfermedades, ya sean por el tiempo o enfermedades por condiciones laborales, que sea necesario llevar a cabo un proceso de rehabilitación denso, un proceso de rehabilitación completo, ¿ya?, donde se vaya a buscar siempre mejorar la movilidad del individuo. En relación al dolor, conocida como tipo 4, entonces vamos a prevenir todo lo que son futuras lesiones a nivel musculoesquelético. Bien, dentro de las indicaciones, entonces todo lo que son
enfermedades reumatológicas como enfermedades en la columna vertebral, cadera, rodillas, patologías inflamatorias de articulaciones en fase subaguda y crónica, patologías neurológicas, como lo son hemiplegias, lesiones medulares, esclerosis múltiple, miopatías, parálisis cerebral, entre otros, reumatológicas y ortopédicas, ¿ya? Como lo son esguinces, amputaciones, escoliosis y fibromialgias. En cuanto a contraindicaciones, es importante tener en cuenta enfermedades infecciosas en periodos agudos, especialmente enfermedades de la piel, problemas epilépticos, hipertensiones sin medicación y heridas abiertas. Bien. Dentro de los factores hidrostáticos, que van a jugar un papel elemental para la misma, va a ser la flotación, la densidad, el peso aparente y la presión hidrostática, entendida como que, como aquella presión o aquella fuerza que se va a ejercer por un líquido sobre un cuerpo sumergido, siendo igual a la presión ejercida por una columna del mismo líquido de altura igual a la distancia entre el nivel del punto considerado y la superficie del líquido. Entonces, dentro de los beneficios, todos los anteriores que nombramos a colación, también se va a tener en cuenta diferencias entre el empuje recibido y el peso propio del cuerpo. Esto va a depender tanto del nivel de inmersión como de factores específicos como la manera en que respira el paciente, el sexo, la talla, la edad, la capacidad vital y la densidad corporal relacionada entonces con el IMC o índice de masa corporal. Bien. Tener entonces presente siempre que el profesional en salud se espera tacto, simpatía y comprensión, que el paciente no es una simple colección de síntomas, signos, alteraciones funcionales, órganos lesionados, emociones perturbadas. Este es un ser humano temeroso, lleno de esperanzas que busca alivio, ayuda y restablecimiento. Para el profesional en salud, como para el antropólogo, nada humano es extraño o repulsivo. El misántropo puede convertirse en un astuto diagnosticador de enfermedades, pero difícilmente puede esperar tener éxito como profesional en salud. El verdadero se interesa en el prudente y en el fato, en el orgulloso y en el humilde, en el héroe estoico y el mañoso quejumbroso. Una persona que trabaja siempre por la gente y para la gente. Muchas gracias. A continuación les voy a compartir un video ya para que ustedes puedan ver procesos iniciales ya en cuanto a formas de fisioterapia sin elementos, ¿no? Hay que tener entonces presente que hay otra serie de procesos de rehabilitación que se van a realizar con ayuda de algunos elementos de flotabilidad que inclusive nos ayudan a generar resistencia, ¿ya? O a mejorar también la postura y dar mucha más confianza ya dentro de procesos de bipedestación dentro del agua, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación les voy a compartir un video de ejercicios en piscina, en alberca, donde va a ser vital tanto para la recuperación de la movilidad y la tonificación muscular de aquellas extremidades que por X circunstancia quedaron inhabilitadas por un tiempo importante. Bien. Muchos de vosotros nos habéis preguntado si se puede usar la piscina para hacer ejercicio ahora que ha llegado el verano. Estos son algunos de los ejercicios que podemos hacer para miembros superiores, miembros inferiores
o abdomen. Para todos los ejercicios podremos hacer entre 15 y 20 repeticiones, 4 series. Bloque de miembros inferiores. Sentadilla. Con una apertura de piernas del ancho de los hombros, voy bajando sin meter la rodilla hacia adentro, manteniendo una dirección como hacia el segundo dedo del pie y vuelta hacia arriba. Lunge o zancada. Adelanto una pierna hacia adelante y flexiono la rodilla y vuelta hacia detrás. Si tengo dolor en la rodilla, puedo hacer el lunge o la zancada hacia detrás. Glúteo. Manteniendo una posición erguida, llevo la pierna recta hacia afuera, controlando no compensar con el cuerpo. Transferencia de carga. Separo los pies y voy echando peso hacia un lado y hacia otro lado. Gemelo. Me coloco sobre las punteras y vuelta. Miembros superiores. Ejercicio de flexión de hombro. Llevo el brazo hacia adelante, no superando los 90 grados. Abducción de hombro. Separo el brazo recto hacia afuera, no superando los 90 grados. Bíceps. Hago una flexión de codo y extiendo. Ejercicio de natación, ejercicio de crawl. Hago un movimiento con una mano o lo puedo ir haciendo alterno. Ejercicio de braza. Hago el movimiento de braza con los dos brazos a la vez. Ejercicio en la pared. Me apoyo en la pared de la piscina y levanto un brazo y la pierna contraria. Puedo ir haciéndolo alterno o hacer todas las repeticiones de un mismo brazo con la misma pierna. Ejercicio de triple extensión. Flexiono el tobillo, la rodilla y la cadera. Y poco a poco acabo en extensión de tobillo, de rodilla y de cadera. Ejercicio de flexión. Con una separación de los brazos de lo ancho de los hombros, apoyo las manos en la pared con los brazos extendidos. Poco a poco voy flexionando los codos en una postura de 45 grados, casi hasta llegar el pecho a la pared. Una vez llegue, vuelvo a extender los codos. Ejercicio rodilla-brazo. Voy saltando con una pierna y tocando con el brazo contrario. Ejercicios con tubo de goma espuma. Bicicleta. Montándome sobre el tubo de goma espuma, hago el gesto de pedalear sobre una bicicleta. Además, puedo usar el tubo de goma espuma como resistencia bajo el agua para todos los ejercicios anteriormente descritos. Esperamos que estos consejos os ayuden a realizar los ejercicios en la piscina correctamente y desde Medropol Salud os deseamos un buen verano. Bien, perfecto. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Hola, buenas noches. Tengo una consulta. Sí, claro, cuéntame. Sí, mira, para hacer ejercicios de ambientación para personas o jóvenes con discapacidad, por ejemplo, no sé, parálisis cerebral, ¿qué recomendás? Para, por ejemplo, que no tuvieron nunca terapia en el agua, como para iniciar. ¿Cómo se hace la ambientación? Dale, perfecto. Bueno, primero que todo, pues hay que contar con el consentimiento de el paciente en este orden de ideas, pues cuando no pueden decidir por sí mismo, ya el consentimiento del tutor es fundamental ya, para poder comenzar en procesos de inmersión, hacerlo siempre en forma ascendente, ya, es decir, de forma muy gradual, ya, esto les va a ayudar pues para ganar mayor confianza, tener menos estrés en el cuerpo, ya, e igualmente pues para procesos de gratificación ya y de desarrollo y mejoramiento dentro de su piel, ya que pues son pacientes que por su condición tienen largas estancias encamados, ya, y pues son factibles que puedan tener úlceras por presión a mediano y a largo plazo. Entonces, inicialmente es tener buena empatía con el paciente, ¿ya? Ir en procesos graduales, no hacerlo de forma directa, porque de lo contrario el paciente puede tener desconfianza, ¿ya? Y va a quedar en un estado en que se va a llevar a cabo el proceso de forma inversa, ¿ya? Y en vez de ganar confianza y Ujú. ganar el gusto ya por procesos de ejercicios dentro del agua, si lo metes de forma directa, lo que vas a generar es que tenga algún tipo de fobia.
y Está bien. siempre por medio de juegos, ¿ya? En ellos, pues por su condición es mucho más complejo que puedan tener a veces una comprensión total, ¿ya? Entonces, estimularlo igual que un niño a través de los juegos es una muy buena opción. Bueno, por lo general suelen tener derivación o recomendación médica o puede la familia decidir iniciar terapia en el agua. Ok, perfecto, claro que sí, y siempre tener el consentimiento informado. Esto es básico, ¿ya? Porque pues uno nunca sabe en qué momento puede pasar algún tipo de circunstancia compleja y pues siempre es bueno que se tenga al tanto algunas consecuencias y contraindicaciones que pueden ocurrir dentro del procedimiento. Está bien, o sea, de cualquiera de las dos formas pueden asistir, ya sea con derivación o recomendación médica o por decisión propia. Pueden asistir de Correcto. cualquiera de las dos formas. Ujú, por cualquiera de las Bien, dos maneras y siempre es bueno que pues por la condición del paciente tengas un consentimiento informado por escrito. bien, Eso bien, pues perfecto. como proceso legal, siempre es bueno para llevarlo en forma organizada toda la parte de la documentación y pues por prevención también del paciente y tuya. Está bien. ¿Y cómo yo puedo darme cuenta? em, bueno, seguramente me voy a dar cuenta, pero cuándo saber de darle o de decirle, bueno, la terapia está funcionando, está dando sus beneficios, mejoramiento. eh, a veces la familia quiere saber hasta cuándo tiene que venir, cuántas sesiones, cómo lo anticipamos a eso cuando están con consultas así desde el inicio. Dale, perfecto. Inicialmente, porque se gana mayor movilidad ya en las extremidades. Sí, ellos, pues, por su condición de hemiplegias ya y de limitaciones en movilidad, en el momento en el que el familiar, y tú veas que él va a comenzar a ganar fuerza fuera del agua, es un proceso que no va a ser de la noche a la mañana, lleva tiempo, dedicación y disciplina. Va a comenzar a generar mayor movilidad, va a comenzar a tener mayor fuerza en su cuello. Ya es el mismo proceso tal cual como un bebé cuando comienza nuevamente su Ujú, activación muscular. Y igualmente el estado del paciente se va a sentir mucho más a gusto y motivado claro. por la asistencia a las terapias. Ujú. Y la recomendación es que una vez por semana, dos veces por semana, recién hablaste en la descripción ahí con las diapositivas que eran sesiones de entre 15 y 20 minutos y Ok. cada cuánto. Vale, perfecto. A mí personalmente me gusta y me parece muy, muy viable darlo 3 días por semana. ¿Listo? Y de ahí para allá, dependiendo la evolución del paciente. Ujú. Son sesiones muy Bien. cortas, entre 15 y 20 minutos máximo, pues para que el paciente Y también se vaya adaptando de forma gradual. son bien cortitas, totalmente, eso Ujú. estaba pensando. Correcto. Conviene entonces las primeras sesiones a ver si quiere venir a observar o ambientarse con el espacio primero, después de a Ujú. poco ir jugando con algo en el agua. Correcto. Esa es la manera, irlos ambientando y irlos motivando de a poco, ya, generarles confianza. Claro, sí, es lo ideal, porque no sabemos qué reacción pueden tener, capaz que después ya no quieren ni siquiera ingresar o ni vernos. Total, sí, tienes toda la razón, es verdad. Bueno, ¿hay algún video que puedas recomendarnos de algún paciente con esas características que esté haciendo una sesión? Dale, perfecto. Búscalo por favor como, dale un segundo que aquí de hecho lo Ujú. tengo. La cuestión es que aquí el tiempo es tan reducido que a veces presentar materiales tan poco, pero regálame un segundo. Búscalo por Sí, favor como fisioterapia acuática y sí. la institución se llama ICOFIGA. Cofi. ICO y Cofiga. Ahí hay diversos videos de pacientes con alteraciones en movilidad
inclusive con hemiplegias y daños cerebrales, y te Bien, va a ayudar a poder guiarte cuál sería la forma adecuada de ambientar a estos pacientes. bien, a ver si anoté bien. ICO FIGA. ¿Ese ICO es con H muda adelante? No, no, Icofiga, como suena. Regálame un segundo, Bueno, voy a ver si puedo de pronto chequearlo desde acá. Regálame un momento. Icofiga, fisioterapia acuática, perfecto. Voy a dejarlo en un comentario, ¿vale? ay, buenísimo. Si lo escribís mejor, así lo busco bien. Dale, claro que sí. Listo. Ujú. Ah, lo Vale, escribí bien. Bueno, por ahora no tengo otra consulta. Por ahí si alguien quiere consultar algo más, por ahí se me viene a la cabeza alguna otra consulta. Gracias, igual. Muy buen dale, aporte. perfecto. Claro que sí. Con gusto. Bueno, parece que no hay más preguntas. Nuevamente agradecerles por su participación. Me despido de ustedes desde su país hermano, desde Colombia. No sin antes desearles buen viento y buena mar. Feliz noche. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor.